Hola a todos, yo soy Alexis. Vamos a ver qué es lo que está pasando exactamente con el root. Y bueno, antes que nada, muy feliz año 2019 para todos. Ha pasado un gran tiempo desde que no hago un video, pero bueno, en este caso estoy estrenando equipo nuevo. Tengo el foco, una cámara nueva que está grabando ahora mismo en 4K a 60 cuadros por segundo, un micrófono nuevo, y eso sí, compré equipo nuevo para en 2019 quedarme y volver a esos tiempos como 2016 por ejemplo, en donde el canal creció un montón. Voy a estar apuntando directamente a eso para que la comunidad de Android sea cada vez más grande y por supuesto incorporando gente de toda parte del mundo. Así que por esto este año también, además del equipo nuevo, voy a volver a subtitular mis videos en inglés porque gran parte de mis seguidores son de Estados Unidos. Así que bueno, para aquellos que quizá no hablen español, les voy a estar dejando los subtítulos en inglés. Que bueno, esto era algo que yo hacía hace mucho tiempo y lo dejé de hacer porque me llevaba bastante tiempo. Pero ahora estuve aprendiendo bastante este último año y bueno, y ahora sí que me siento más cómodo traduciendo al inglés. Antes que nada decirles que abrí una cuenta de Instagram para el canal, le va a aparecer por acá, es andro_uy, así que bueno, vayan a seguirme porque la cuenta es nueva. Y bueno, este video quiero apuntarlo digamos como un resumen de por qué nosotros antes ruteábamos prácticamente todos nuestros teléfonos y a día de hoy es como que está muy quieta la cosa y no se habla tanto como antes. Y bueno, este video le va a dar una estructura de punto por punto, mencionando argumentos que antes teníamos. Por ejemplo, voy a rutear mi teléfono, ¿por qué? Y ver cómo está ese argumento a día de hoy, con todo lo que ha pasado con los nuevos teléfonos que han estado saliendo y con otros diferentes factores. Así que bueno, primero vamos a estar hablando de la mejora de rendimiento, que era algo que se hacía antes. Luego vamos a hablar de la personalización del teléfono. Luego, el soporte de los desarrolladores de XDA, por ejemplo, o los que crean ROMs. Luego vamos a estar viendo el tema de la seguridad y los pagos. Y por último, el soporte por parte de las marcas que crean los equipos. Porque han estado pasando unas cosas últimamente que la verdad que de verdad no comparto las decisiones que han tomado. Pero bueno, son cosas que influyen a por qué el root hoy en día está como está. Y ya para cerrar el video voy a estar mencionando cuándo creo yo que el root, digamos, va a resurgir o, digamos, la personalización móvil va a volver a tomar protagonismo. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer punto. Y bueno, para los que no lo saben, Android es un sistema operativo basado en Linux, que a su vez está basado en Unix. Y todo lo que pasa con los ficheros de Unix, por ejemplo los archivos, hay algunos que el usuario normal puede acceder y hay otros que no. A esos que no se puede acceder, solo se puede acceder con el permiso de administrador o de superusuario. Por lo tanto, rootear un Android significa poder darnos a nosotros el permiso de superusuario para poder modificar prácticamente cualquier punto del sistema del teléfono. Y bueno, vamos a comenzar con lo que dije de mejorar el rendimiento de los teléfonos. Y bueno, en la época de, por ejemplo, el Galaxy Ace en 2011, mucha gente, digamos, rooteaba su teléfono para poder hacerle overclock o alguna otra mejora de rendimiento. Pero a día de hoy, prácticamente cualquier teléfono de gama media o gama baja tiene un procesador de 4 núcleos, por ejemplo, y al menos 1 GB de RAM. Cosa que antes, por ejemplo, no pasaba, que tenían un procesador de un núcleo y 500 MB de RAM, por ejemplo, que eso sí es considerablemente poco. Y es que también a día de hoy, prácticamente cualquier teléfono de cualquier gama puede correr cualquier aplicación que nosotros querramos usar en nuestro teléfono, ya sea un juego pesado o una aplicación, digamos, demandante. Y no como pasaba antes, que por ejemplo salían juegos de grandes compañías, como por ejemplo el Need for Speed Most Wanted, que salió en 2012 creo. Bueno, en ese momento solo podían correr los celulares que tenían un buen hardware. Me acuerdo que yo tenía un Ace 3 en esa época y el juego lo abría y terminaba crasheando, o sea, no se podía correr. Entonces también lo que se podía hacer era, que lo mostré en uno de mis videos más viejos, era poder con root simular tener otro teléfono y que el juego se ejecute para mostrar los gráficos en ese otro teléfono y de esa manera ganar un poco de rendimiento. Como mostré que tenía un LG G3 bit y lo pasaba a un Galaxy S4 por ejemplo y los gráficos mejoraban. Bueno, algo así se hacía antes y bueno, ciertamente funcionaba. Y acá hay otro punto que es muy importante dentro de la performance de los teléfonos, y es que a partir de más o menos 2015 en adelante empezó toda la masificación de los productos que se producen en China. Por ejemplo, los celulares de marca Xiaomi, OnePlus, o sea de Oppo, los Huawei también, que vinieron con una apuesta de traer un buen hardware para poder correr todas las aplicaciones y juegos a un precio justo, cosa que antes
reinaban las marcas como Samsung, Sony o LG, que bueno, ahora estas marcas chinas le robaron un poco de mercado y bueno, y de verdad no lo veo como algo malo, sino que están empujando la competitividad que hay en el sector de los móviles. Y así que hoy prácticamente en cualquier parte del mundo con $100 podemos comprar un teléfono que pueda correr todos los juegos sin ningún problema. Si ya podemos correr prácticamente todos los juegos de stock, ¿por qué vamos a correr el riesgo de perder la garantía, entre otras cosas que conlleva el root, para poder, no sé, ganar un FPS en un juego o algo que... Además, todas esas aplicaciones que van en segundo plano consumen recursos también, o sea que hay que tenerlo muy con pinzas el tema de cuánta es la mejora de rendimiento. Y para lo único que yo creo que compensaría en cuanto a rendimiento hacer root hoy en día, creo que es para la parte del bloatware o las aplicaciones preinstaladas que vienen en un teléfono, porque, por ejemplo, de fábrica no podemos modificar prácticamente nada, o sea, solo podemos deshabilitar algunos servicios, pero con root los podemos borrar de forma definitiva o asimismo instalar una custom ROM basada en la stock, pero con algunos tweaks para mejorar la batería, por ejemplo, o el rendimiento mismo. Así que bueno, ahora pasando con la personalización, y creo que acá pasa algo muy similar, y es que antes en las versiones más viejas de Android la personalización era más limitada, pero a partir de más o menos 2015, 2016, casi todas las marcas están incorporando una tienda de temas en sus teléfonos que deja personalizar todo, desde los iconos, los colores, menús, un montón de cosas que antes de verdad no estaban y solo se podían conseguir con módulos de Expose o alguna modificación externa. Y creo que viene por parte de un proceso de que los fabricantes aprendieron, que vieron que los usuarios estaban instalando X cosas para poder cambiarle los colores y dijeron, bueno, vamos a incorporarlo de fábrica, así no comprometemos la seguridad de los usuarios. Que sí, a las empresas de verdad no les interesa que estemos usando root, sino lo contrario, ellos quieren, a día de hoy se enfocan en garantizar la mejor seguridad para sus teléfonos. Y pequeño spoiler, es por esto que están metiendo cada vez más trabas para poder hacer root, que bueno, ese es el último punto. Aunque bueno, aún así, por más que podamos tener temas en nuestro teléfono, hay gente que quiere ir un paso más allá y usar, por ejemplo, Substratum o alguna otra cosa, como por ejemplo cambiar la custom ROM por una de AOSP. Eso pasa mucho con gente que compra teléfonos de Huawei que al final no les termina de convencer la capa de personalización y la quieren cambiar, y a día de hoy en Huawei está muy complicado el tema, ya voy a hablar de eso un poco después. Ahora quiero hablar del soporte de los desarrolladores de XDA o de, bueno, HTC Manía o cualquier foro en general. Y es que antes, cuando recién se había descubierto todo el potencial que tenía el poder modificar un teléfono, es como que todos los teléfonos de la época, 2011, 2012, tenían un montón de páginas, un montón de hilos en XDA. Y a día de hoy, la verdad que lo que vemos es muy limitado. O sea, un gama alta que en 2012 decimos, el año que viene sale el S4, lo va a reventar, va a tener 30 páginas en XDA. Llega el S9, por ejemplo, o el S8 Plus, y tienen 2 páginas. O sea, y al sumo tendrá una ROM basada en AOSP, que es como lo máximo que podemos alcanzar hoy en día. Y bueno, ¿y por qué es que está pasando esto? Después de ver este video van a entender el por qué. No es un único motivo, pero es indudable que la cantidad de usuarios que hacen uso del root fue bajando mucho a partir de más o menos 2015 y de que empezaron a surgir las aplicaciones de pago móvil, que es lo que va a estar hablando ahora mismo. Pasando con la seguridad, una aplicación con acceso root puede acceder, modificar, eliminar o hacer prácticamente cualquier cosa en nuestro teléfono, y es por esto que una brecha de seguridad en un teléfono rooteado es muy peligroso. Y bueno, y para protegernos, que no nos pase esto con las aplicaciones, tenemos los que se conocen como gestores de permiso de superusuario, como por ejemplo SuperSU o Magisk, que bueno, son aplicaciones que vienen con el root que nosotros instalamos en nuestro teléfono y nos sirven para administrar qué aplicación puede tener acceso root y cuál no. Y esto es donde mucha gente falla, y es que hay veces que ponen permitir siempre, y eso es un agujero de seguridad impresionante. Ya voy a hablar de eso un poco más adelante. Y bueno, acá en cuanto a seguridad hay un factor importante, y es la inclusión financiera, y que cada vez más bancos y servicios relacionados se están sumando al dinero electrónico. Que bueno, esto de la inclusión financiera, fomentar el uso de dinero electrónico y dejando un poco de lado el dinero físico, o sea, los billetes y las monedas. Y por supuesto los teléfonos son una herramienta clave de la inclusión financiera de hoy en día, ya que tenemos servicios como Google Pay, Samsung Pay y las aplicaciones de los bancos mismos tienen información que es muy valiosa
o sea, nos pueden vaciar la cuenta en un segundo. Y por ejemplo, Google en 2012 ya desaconsejaba usar, por ejemplo, la aplicación de ese momento era Google Wallet en teléfonos ruteados. Y a día de hoy, por ejemplo, si tenemos el teléfono ruteado y usamos Samsung Pay o Google Pay, no nos va a dejar, o sea, directamente la aplicación se va a bloquear porque tenemos root. Y sí, hay una manera de saltearse ese bloqueo, pero creo que no es algo muy recomendable. Y es que, así como dije, tenemos el gestor de permiso de superusuario, que no es 100% confiable. Por ejemplo, si usamos aplicaciones como por ejemplo Facebook, Instagram, cosas comunes que están en la Play Store, no hay ningún problema. La cosa empieza cuando nosotros descargamos, por ejemplo, piratería o archivos de fuentes que no son muy confiables. Puede ser que descarguemos algo que tenga un malware para poder justamente aprovecharse de las brechas de seguridad de estos gestores de permiso de superusuario. Entonces, como les digo, no es 100% seguro el gestor de permiso de superusuario, porque quizás nos puede solicitar acceso y justo estábamos distraídos o le dimos que sí sin querer, o como les dije antes, tenemos la opción de darle sí a todo, que es fatal. Entonces, si le damos permiso de superusuario a una aplicación con malas intenciones, de verdad puede salir muy mal. Llamadas con nuestra línea telefónica, mensajes de texto, robo de información, tomar control de nuestra cuenta de banco, por ejemplo, o cosas relacionadas. De verdad es algo que compromete mucha información que es valiosa a día de hoy, que tenemos prácticamente todos nuestros teléfonos. Y el último punto que quería mencionar es el soporte de las marcas de teléfonos. Y como digo, a día de hoy las empresas se enfocan en garantizar la mejor seguridad para sus teléfonos, y es por esto que están dejando de lado el root, y asimismo es que pocas marcas están liberando los códigos fuentes para poder modificar sus dispositivos. Como por ejemplo, vamos a empezar hablando de Huawei, que a partir de julio de 2018, y esto fue algo que prácticamente nadie mencionó, solo lo vi en el foro de XDA, pero bueno, a partir de julio de 2018 no están dejando reclamar el código de liberación del bootloader. Y por ejemplo, a día de hoy, si compramos un Huawei Y9 2019 o el i9 2019, en lo que se refiere al root y a las modificaciones, es como acá le llamamos un clavo, porque la verdad no tiene nada, o sea, no se puede hacer prácticamente nada de modificaciones con él, porque no se consigue desbloquear el bootloader de forma gratuita y no hay casi nada de modificaciones en XDA. Y por ejemplo, el Y9 es uno de los últimos modelos que sacaron, pero por ejemplo, el P20, si hoy en día compramos un P20, para poder obtener la liberación del bootloader, tenemos que usar un servicio que es third party, o sea, es externo a Huawei, que encima es de pago, o sea, no es gratuito. Y si bien son, creo que 4 euros lo que cobran por un código de liberación, de verdad no me parece algo justo para los usuarios, y que, como digo, va poniendo trabas y trabas y trabas, que bueno, no todos estamos dispuestos a, por ejemplo, poner nuestra tarjeta de crédito, PayPal o lo que sea, para poder pagar una liberación para poder modificar el teléfono. Y lo mismo está pasando con marcas, por ejemplo, Xiaomi, que tenemos el Redmi Note 6, que es, digamos, su estrella de la gama media a día de hoy, y que no salió hace una semana, o sea, salió hace meses y tiene muy poco desarrollo en comparación, por ejemplo, al Redmi Note 5 o al Redmi Note 4. Xiaomi, sinceramente, es de la que más trabas ha estado poniendo sus teléfonos, y sí, seguramente nunca lo hayan escuchado o no le hayan dado la importancia que se merece este asunto. Es que han hecho 3 movidas que son muy malas para los usuarios. Primero, el tiempo de desbloqueo del bootloader. Esto fue siempre así, que sacando los Android One, el Mi A1, el Mi A2 y el Mi A2 Lite, que en Android One lo podemos hacer con un comando de ADB y listo, lo vieron en mi video. Con el resto de teléfonos hay que solicitar a la Xiaomi la autorización y que nos den la autorización. Y bueno, eso demora unos días, que bueno, es la primera traba que vemos. Luego empezaron con la autorización del modo EDL, que bueno, es el modo de descarga de Xiaomi, por si no lo conocían. Que bueno, Xiaomi lo empezó a empezar a bloquear porque vieron que se instalaban ROMs third party, o sea, de otros desarrolladores, con el modo de Xiaomi, sin desbloquear el bootloader. Entonces, lo que nos deja a día de hoy es que con el modo EDL, si compramos un teléfono Xiaomi en China, o sea, la versión china de ese teléfono, y queremos la ROM global porque la China no tiene el idioma español, no lo podemos hacer. O sea, es algo que antes lo hacíamos, digamos, con naturalidad, pero a día de hoy, si compramos un Xiaomi en China, no se puede. Y lo mismo al revés, si compramos un Xiaomi global y lo queremos pasar a la ROM china, no se puede. Y la lista de teléfonos es muy larga,
tenemos el Mi 6X, el Mi 8, el Mi 8 Lite, el Redmi Note 6 Pro, todo lo que es Redmi 6, Redmi 5, todos esos teléfonos están en esta lista. Y por último, la peor de todas, como lo veo yo, es el Anti-Rollback Protection, que es como la protección anti-vuelta atrás, por así decirlo, que bueno, fue algo originalmente de Google, pero Xiaomi lo tomó de una manera diferente. Que bueno, cuando flashamos una ROM, si el teléfono detecta que es una versión más vieja de lo que nosotros tenemos instalado, directamente el teléfono se briquea, o sea, es así nomás. Que bueno, en Google, en el caso de Google se puede desactivar, pero en Xiaomi no. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, una beta de MIUI y por lo que sea anda mal y queremos volver a la estable, no podemos hacerlo. Un conocido tenía un Mi A2 y quería instalarle MIUI para probar cómo era la versión. Pude instalar MIUI y lo tuve que vender así porque no se puede volver atrás a Android One por esto del Anti-Rollback Protection, y que MIUI tiene el bootloader particionado en una única parte, mientras que Android One tiene la partición A y B, como les mostré en mi video. Y bueno, ¿cómo creo que va a cambiar a futuro? Sinceramente, esto va a seguir igual hasta que no veamos un cambio muy grande, y ese cambio va a ser Fuchsia OS, que es el nuevo sistema operativo de Google, que sí es una realidad y en un plazo de a 5 años se supone que va a estar reemplazando a Android por completo. Que bueno, tiene un kernel diferente y vamos a ver cómo se plantan las primeras versiones y si a la gente le gusta. Y si no le gusta, seguramente van a haber desarrolladores dispuestos a crear modificaciones. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Díganme qué les pareció este video en la parte de comentarios y díganme si ustedes hacen uso del root y por qué. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.